Bueno, está en sensaciones somática 1. Bueno, sigamos. Ya, ahora. Aquí les da el tipo de estos mismos receptores, les da ¿cómo se llama? El tipo de fibra y la velocidad. Por ejemplo, yo voy a agarrar estos receptores de acá: Meissner, Pacini, Ruffini y bulbos terminales. Sus fibras van a ser A beta, ¿ya? Quiere decir mielina. Y la velocidad va a ser de 30 a 70 metros por segundo, ¿ya? Ahora, tú agarras las terminaciones nerviosas libres de acá y tiene A delta y fibras de tipo C. Y tiene una velocidad de 5 a 30 metros por segundo en el caso de este tipo de fibra, ¿ya? Y cuando es la C, tiene esta velocidad. Ahora, si ustedes observan, la velocidad de estos receptores de acá, Ruffini, Pacini, bulbos terminales, todo eso, es mucho mayor que las velocidades de las terminaciones nerviosas libres. Ahora, y ve que la velocidad de las fibras mielínicas son mayores que las velocidades de las fibras de tipo C, que son amielínicas. ¿Esto qué quiere decir? Que la mielínica interviene en la conducción, aumentando la conducción, la velocidad de la conducción. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del tacto grosero y fino, el tacto grosero está conducido por las fibras de tipo C. Y las de fino, A, beta, A, delta, ¿de acuerdo? Eso ya tienen que ir diferenciando, porque eso les va a dar diagnósticos finos posteriormente. Por ejemplo, una esclerosis múltiple, una esclerosis no sé qué cosas hay por ahí que tienen que ver con patologías de tipo mielínico. ¿Listo? Hay degeneración mielínica que determina un tipo de patología. ¿Sí? Bien, sigamos. Otro tipo de sensación, acá. Vibración. Es igualito, en vibraciones nosotros vamos a agarrar qué va a detectar, ¿listo? Qué tipo de receptor, cómo es su adaptación y cuál es el tipo de fibra. Agarramos el de Pacini. O sea, el de Pacini y del Meissner tienen que ver con vibración. Pero tiene que haber requisitos, si no, no va a captar. Cuando hablamos de un Pacini, tiene que haber vibraciones de 30 a 800 ciclos por segundo. Si no hay eso, mana cancho vibración, chicos. No hay, no se capta. ¿Listo? O sea, estos receptores no van a captar. Pero, si estas vibraciones van de 2 a 80 ciclos por segundo, sí va a captar, pero no Pacini, sino Meissner. ¿Van entendiendo? ¿O no? Repito. Mira, para que hay dos receptores, es el Pacini y el Ruffini, ¿no? No, Meissner. Hay dos receptores que les van a captar la vibración. Dos. El Pacini y el Meissner. Dos. Pero para que estos te capten la vibración, tiene que haber requisitos. Y uno de los requisitos es de que, en el caso de Ruffini, por ejemplo, tiene que haber una frecuencia, hasta 800 ciclos por segundo. Si no, este receptor no les va a captar la vibración. ¿Cuál sería el otro? Ruffini. No, Pacini.
Pacini y Melli. Entonces el Pacini tiene que tener como requisito de 30 a 800 ciclos por segundo. Si no, no va a captar. Pero si la vibración está entre 20 y 80, va a captar, pero ya no por el Pacini, sino por 20. Es 2 o 20, doutor, aí? 2, né? 2 a 20, 2 a 80. Ahora, la adaptación es rápida y más rápida es en el caso de, ¿qué se llama? De los de Pacini, porque lógicamente la frecuencia es mayor. ¿Listo? Y en este caso es menos rápida y la fibra de conducción va a ser A beta, de tipo mielínico. Bien, sigamos. Otro tipo de sensación, el cosquilleo y el picor, o sea, la cosea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué receptores van a ser estimulados con este tipo de sensación? Terminaciones nerviosas libres. ¿Dónde está presa la presión? Hoy se pierde, ¿no? Escuchen, ¿no? Ahí está. La adaptación es súper rápida. La localización, superficie de piel, tipo de fibra amielínicas y de tipo C. ¿Se acuerdan? Al principio en el primer cuadro decíamos, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, hay dos tipos de fibras de conducción cuando son estimuladas las terminaciones nerviosas libres. Eso. Son las amielínicas, A beta solamente amielínicas de tipo C. Pero, miren, hay un detalle acá. Hay dos tipos de fibras que van a conducir cuando se estimula las terminaciones nerviosas libres. ¿Cuál se hemos dicho? A beta y la C. Para el caso de cosquilleo y picor, C. ¿Listo? Ahora ya entendemos, ¿no? Es C. Bien, sigamos. El ejemplo, la pulga sobre la piel, la mosquita, el pernilongo, lo que quieran que va por aquí. ¿Listo? Oye, Eden, ¿qué es el pernilongo? Pernilongo. Zancudo. Ya, seguimos aquí. Dice, bien. Una vez que ha habido estimulación del receptor y este receptor ha transmitido a través de fibras tipo mielínico, amielínico, A, delta, lo que sea, tiene que ser conducido por dos canales. Hay dos canales que son importantes, ¿ya? A nivel medular. ¿Cuáles son esos canales? El sistema columna dorsal menisco-medial y el sistema anterolateral. El nombre proviene de su ubicación espacial en la médula. Anterolateral quiere decir que está en la parte anterior y lateral. ¿Listo? Y el otro es dorsal. ¿Ya? Entonces, estos dos canales van a conducir todas las sensaciones que hemos visto, toditas, ¿ya? Pero cada canal tiene características, ¿listo? Brice, ven por aquí, ven acá, estás allá, ni oyes, ven aquí adelante, ¿listo? Entonces, esos dos canales, no se olviden. Entonces, vamos a ver características de estos dos canales, de estos dos. Buen día, ¿cómo están? Entonces, agarramos el sistema este de acá, el columna dorsal del menisco medial, y vamos a ver todo aquí en esta columna, todo lo referente a este sistema de conducción. Entonces, primero agarraremos el sistema columna dorsal menisco medial. ¿Van entendiendo hasta acá, chicos? ¿Dónde están? ¿En qué nivel están? ¿Cómo sirve? ¿Has entendido? Un poco, ¿no? Bueno, si tienen alguna duda, díganme, doctor, por favor, y repita, ¿ya? Agarramos el sistema.
Entonces vamos a ver el tipo de transporte, o sea, lo que conduce este sistema. Dice, ¿por dónde va a conducir? Por las columnas dorsales de la médula. Acabó. Tipo de fibra. Son mielínicas grandes. Velocidad, 30 a 110 metros por segundo. Tipo de información rápida y de alta fidelidad. ¿Se entiende, no? Claro. Ahora, el espectro, quiere decir lo que cubre, es menor que el otro sistema. Sigamos. La localización es importante para la transmisión de la información en este sistema. Estamos hablando solamente del sistema columna dorsal. No se olviden, ¿ya? Siga. Las graduaciones sutiles, capta graduaciones sutiles de la intensidad. Quiere decir, ¿cómo llamarían ustedes? Yo ahora les traducir. Graduaciones sutiles de la intensidad. A ver, traducir. No, en portugués, Alteração da intensidade do mesmo que essa chula. O sea, cambios mínimos de la información, cambios chiquititos, caprichados, eso capta, eso va a conducir esta conducta. Sensaciones vibratorias, sensaciones de movimientos aplicados a la piel, sensación de posición de las articulaciones, sensaciones de presiones sutiles de intensidad. Si ustedes han puesto atención a todas estas características, va a conducir este sistema la parte fina, tacto fino, graduaciones finas, ¿y listo? Todo lo fino va a conducir. Y la velocidad, si es tacto fino, si es información fina, la velocidad va a ser mayor también, mayor. Hay desde 30 a 110 metros por segundo. Es mayor que la otra. En este caso nos vamos ahora a este lado, aquí, al anterolateral. Vamos a ver este canal, ¿qué pasa? ¿Dónde se encuentra? Viaja por la columna anterior y lateral de la médula. Por su nombre, todo está ahí. Tipo de fibra, dice, son mielínicas también, pero son más pequeñas, chicos. ¿Listo? Son más pequeñas. La velocidad, menos de 40 metros por segundo. Este de acá es más de 40 metros por segundo. O sea, es menos veloz. Ahí está, menos rápido y menos, la fidelidad es menor. Si hablamos de fidelidad, es la discriminación, por ejemplo, de superficies. Esta vía conduce el tacto, o, ¿cómo se llama? Menos fino, es tacto grosero. ¿Ya? Tiene mayor amplitud, conduce el dolor, frío, calor, tacto grosero y de presión, picor o escozor, cosquilleo y sensación de tipo sexual. Entonces, vemos dos canales, estos dos, que van a conducir las informaciones que hemos visto hasta aquí. ¿Listo? Con una velocidad y con un tipo de fibra, chicos. ¿Ya? Bien. No se olviden, sistema, columna dorsal, menisco medial y el anterolateral. Entonces, hasta acá hemos visto receptores, tipo de fibra, velocidad y conducción. ¿Listo? Bien. Ahora, después de eso, ¿dónde vamos? Vamos a ir, ese tipo de información tiene que llegar a la corteza sensitiva. Y la corteza sensitiva la dividimos en capas, 6 capas. Hay una capa molecular, que es la 1, y recibe aferencias de los centros inferiores. Esa es su función.
de la hoja. 2. La capa granulosa externa, que viene a ser la 2, recibe información de los centros inferiores y envía axones a otras partes. Vale decir, esto es aferencia y esto eferencia. ¿Van entendiendo, chicos? Hay información, esa capa 2 recibe información y manda información. ¿Ya? La 2. 3. Esta es la capa de células piramidales pequeñas. Ya sabemos cuáles son las células piramidales, ya hemos visto, ¿no? Pero está constituida, está en la capa 3. Envía axones a otras partes del cuerpo por el intermedio del cuerpo calloso. El cuerpo calloso ya hemos dicho que es una estructura única, o sea, no es de ambos lados, mixto. Y es una estructura de transmisión de información del hemisferio izquierdo al derecho o al inverso. ¿Listo? Entonces, por esta vía es que va a mandar la tercera capa su información al otro lado. ¿Listo? Sigamos. Capa 4, que se llama la capa granulosa interna. Dice, la primera capa en ser estimulada, todo tipo de información, primero llega acá. ¿Listo? Esta, la capa 4. La 5, piramidales grandes. Envía axones a las partes profundas del sistema nervioso. ¿Ya? 6A, 6B. Estas son capas de células fusiformes, esta capa de células polimorfas. Ahora, envía señales a las partes profundas del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? De que la corteza nunca va a trabajar sola, siempre va a trabajar con la subcorteza. En la subcorteza tenemos ganglios basales, ¿no? Ganglios de sustancia negra, con cuerpos neuronales, por ejemplo, el tálamo, hipotálamo, epitálamos, después están los núcleos octostriados, todo ello. Entonces hay una información de la corteza sensitiva con estos núcleos, a través de fibras de tipo eferente, pero también fibras de tipo aferente, como hemos visto en las primeras capas. ¿Listo? El trabajo motor cortical vamos a ver en una lección muy aparte. Esta es la parte sensitiva. ¿Qué es lo que va a recibir? Va a informar, va a elaborar, va a producir y va a informar a la parte efectora, digamos, o sea, la vía de tipo motor o eferente, a través de la corteza motor. La corteza motor es la que va a trabajar en la efección y la sensitiva en la captación. ¿Ya? Bien. La Cindy se está durmiendo. Ahora sí. Bien. Hasta aquí hemos visto las sensaciones somáticas táctiles, chicos. ¿Cuáles son las de posición? O sea, si estoy parado, sentado, aquí. Sí. Sentidos posturales, que se llaman los propioceptivos. Entonces hay tipos de sensaciones propioceptivas, receptores propioceptivos, que ¿dónde van a estar? Van a estar en las articulaciones, en los músculos. Entonces ahí estamos hablando de los receptores de Pacini, de Ruffini, estamos hablando de los usos musculares, de los órganos tendinosos de Golgi, de eso. ¿Me van entendiendo, no? Porque yo las veo medio raras a ustedes. ¿Qué ha pasado? La Semana Santa no les ha ido bien. Descansado nada. Bueno, Estito más de posición y después voy a hacer un repasito de posición. Bien, hay dos clases de sentidos de posición, estático y dinámico.
O sea, cuando estoy parado, ¿qué tipo de receptores están estimulando? ¿Qué tipo de fibra está conduciendo? ¿Listo? Y cuando el dinámico, pues es cuando estoy caminando, estoy corriendo. Ahora, ¿qué receptores van a ser estimulados en posición? Forzosamente van a haber receptores de tipo cutáneo de tacto. Tiene que haber, ¿no? ¿Qué te van a medir? El grado de angulación, donde se ubican en los dedos de la mano, por ejemplo. Ahora, y receptores profundos. Igual, te miden el grado de angulación y está próximo en las grandes articulaciones. Ahora, aquí ya hablamos de receptores un poco más específicos, usos musculares. Aquí faltan los órganos tendinosos de Golgi, Pacini, Ruffini, ¿ya? Cada uno tiene una ubicación, una medición, un trabajo, digamos, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a medir? Ya. Entonces, aquí les resumo esto de los de posición. En las sensaciones somáticas de posición intervienen ciertos receptores. ¿Cuáles? Ruffini, Pacini, usos musculares, órganos tendinosos de Golgi, pero también hay algunos receptores de tipo cutáneo, ¿no es cierto?, que te van a medir la presión. ¿Listo? Pero básicamente son 4: Ruffini, Pacini, órgano tendinoso de Golgi y usos musculares. No se olviden. ¿De acuerdo? Ahora, estos receptores tienen su respectiva fibra y su respectiva conducción. ¿Por dónde van a ser conducidos? Conducidos por el sistema, columna, dorsal, medial o el anterolateral, según sea una información fina, discriminativa, caprichada, y el otro un tacto grueso. Entonces, según el tipo de sensación, esta información va a ser conducida por uno o por otro. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos hablado de sensaciones somáticas, de tacto y de posición. Hemos hablado de la corteza sensitiva, con sus distintas capas y su función. Ahora, la corteza trabaja también por grupos, ya lo he dicho, por equipos. Entonces, en la corteza sensitiva hay ciertas áreas de Brodmann que cuando son lesionadas hay algún tipo de alteración. ¿Listo? Por ejemplo, esto ya hemos visto, esto de acá es una síntesis, esto es histología de lo mismo, ¿ya? Aquí, el área 1 de sensibilidad que está en la parte posterolárgica, dice, cuando hay una lesión bilateral de esta área, de ambos lados, ¿qué es lo que pasa? Van a tener un paciente complicadísimo, chicos. Va a haber desconocimiento de la procedencia de la sensación. Este tipo no va a saber de dónde viene ese, de dónde oye, de dónde viene la sensación, no va a saber, ¿ya? Falta de percepción de los grados críticos de la presión contra el cuerpo. O sea, no va a poder calificar sensaciones de tensión cuando estás sentada, parada, cuando estás tocando algo, no va a poder discriminar, ¿ya? Incapacidad de reconocer el peso de los cuerpos. O sea, a un paciente le dan a que levante un cuaderno y, qué sé yo, una bola de plomo, de chumbo. No va a saber diferenciar el peso, ¿ya? Incapacidad de reconocer la forma de los cuerpos mediante el tacto. Yo toco algo y no sé qué es. ¿Listo? ¿Qué se llama eso? Asperger, no sé. ¿Listo? Y quinto, incapacidad de reconocer la textura de los cuerpos. Es áspero, fino, ¿listo? Entonces están viendo un tipo que está lesionado bilateralmente.
en esta área 1 de la corteza sensitiva está complicado. Mira, escucha, es un despelote total. ¿Listo? Bien. Ahora, sigamos aquí. Hay otras áreas de la corteza sensitiva, la 5 y 7 de Broca. Estas áreas reciben información y sale información también de estas áreas. Por ejemplo, va a recibir información del área 1 de sensibilidad somática, o sea, es interno. En la corteza sensitiva tienen el 1, 5, 7. El área 5, 7 va a recibir información del área 1, de la misma zona. Va a recibir información del tálamo, de ciertos núcleos del tálamo, por ejemplo, de los centrobasales del tálamo y de otras áreas del tálamo. Va a recibir información de la corteza visual, de la corteza auditiva. Vale decir, recibe información casi de toda la parte sensitiva. Ahí está la parte auditiva, visual, táctil, todo. Entonces, estas áreas de Brodmann 5 y 7 son súper importantes desde el punto de vista de recepción. ¿Listo? Sigamos. Aquí. Dice, ¿qué es lo que pasa cuando se elimina el área de asociación en un hemisferio cerebral? En uno, ya no es bilateral. Fíjense. Pérdida de la capacidad de reconocer objetos y formas complejas del lado contrario. En el anterior era bilateral. ¿Listo? O sea, podías reconocer, en este caso, puedes reconocer de un lado, pero el otro no. ¿Listo? 2. Percepción leve de la forma de su propio cuerpo en el lado opuesto de los cuerpos. Todo hace referencia al otro lado. ¿Listo? Porque hay decruzación, hay cruzamiento de la información. ¿Listo? Ahora, dice, cuando percibe un objeto, reconoce solo el otro lado del objeto. Esa es una tristeza. Doctor, eso tiene a ver con... Sí, perdón, eso tiene a ver con la persona tiene un derrame